personas, en ciudades, en naciones, en pueblos, en aldeas, y tiene sueño, y solamente Dios necesita gente que quiera ir ahí, a esos lugares, esté dispuesta y le diga: Señor, aquí estoy. Así que bueno, al cuarto día salimos en un avión, fuimos a Buenos Aires, volvimos de Buenos Aires y de ahí no paramos. Hemos llegado el día sábado recién. Anduvimos por el centro de la provincia de Córdoba, luego de ahí los fuimos a Santa Fe, anduvimos por Santa Fe y volvimos de vuelta. Entonces yo digo, si mi esposa pasó la prueba de fuego, está lista para todo. Gloria al Señor. Quisiera si me podrían poner un fondo. No, está todo, no tengo que decir nada. Miren, yo le quiero decir algo. Hay veces que a mí me pasa algo. Yo llego a un lugar y voy a predicar, pero cuando voy a predicar siento más fuerte el espíritu de la profecía, y muchas veces la palabra no puede llegar a ser concretada en todo su desarrollo porque es más fuerte el espíritu de la profecía que el desarrollo de lo que voy a hablar. Y muchas veces queda el mensaje no a medias, sino que lo tengo que hacer en síntesis, porque la palabra de la profecía, o siento lo profético que va a caer muy fuerte, y ahí es cuando yo estoy esperando que el Señor diga: hasta aquí nomás, aquí comienza. Mire, ya tienen gente de altar, ¿ve? Mire, saluda, se hace, son gente de altares, ¿ve? Se hacen conocer: acá estoy. Déjelo que lo vamos a sacar, pero qué bueno que él se sienta parte así. Él sabe que acá pasa algo. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Vamos a buscar en el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 23. Esta palabra hace días atrás la pude compartir, pero hoy también, esta mañana estuvimos aquí hablando de que no debemos perder los lugares de privilegio que Dios nos da. Saben que hoy estaba pidiéndole al Señor, iba a hablar de los 5 sentidos violados que Satanás logró hacer allá en el huerto, que violó los sentidos de Adán y Eva, y el hombre perdió la percibir a Dios. Por eso que dice la Biblia que el hombre natural no puede percibirlo del Espíritu. Entonces el ser humano, cuando pecó, perdió toda la sensibilidad de los sentidos, de sentir a Dios, de saber que es Dios, porque lo perdió allá. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de algo muy importante, y yo quiero decirle que va a ser el mensaje hasta cuando el Señor diga. Bendito el Señor. Encontraron libro de Segunda de Samuel 23, y nos vamos a parar en un verso, pero voy a hacer una introducción. Todos saben que David, un rey, levantó un gran ejército, y lo levantó al gran ejército que él levantó, no lo levantó de las mejores condiciones. Todos los que son lectores de la Biblia saben que David levantó un gran ejército, pero no en número, sino en valentía, en sagacidad y en capacidad. ¿Sabe dónde los encontró? Adentro de una cueva, como todos los lectores han leído, en la cueva de Adulán. Esa cueva era una cueva que se hizo muy famosa en la Biblia, porque en esa cueva había gente endeudada, afligida, con un montón de problemas, encerrada, huyendo, porque las cuevas eran un lugar de refugio, un lugar escondido. Inclusive los arqueólogos hasta el día de hoy en Israel y en algunas partes de la parte de Arabia han encontrado cuevas que hay restos humanos ahí. Y eso pasa a los tiempos antiguos, donde la gente huía a las cuevas por las guerras, o por deudas, o por diferentes cosas. Y como todos sabemos, David, en una huida de Saúl, él también ingresó en una cueva, y entró en la cueva de Adulán, y se encontró con muchos adentro de la cueva. Pero la cueva se convirtió en el lugar de entrenamiento.
Porque hay veces que cuando Dios nos pone a entrenar, el entrenamiento Dios lo hace en esas cosas. Porque mientras que el ser humano se encuentre cómodo, salud, plata, familia, todo, y no entra en una cueva, es muy difícil que el ser humano pueda buscar al Señor. Entonces cuando se entra en una de esas cuevas, es muy factible que conozcamos al Señor. Gloria a Dios. Es un hombre de autoridad y de poder. Ajá, te reíste, ¿eh? Bendito sea el Señor. Y ahí en esa cueva de Adulán entra David, pero entra David y dice que se hace jefe de ellos. Ahora bien, David cuando no entra ahí, no entra a absorber atmósfera, sino, diga conmigo, entra a cambiar la atmósfera. Voy a probar por este lado a ver si hay una reacción mejor. Diga conmigo, entra a cambiar la atmósfera. Voy a probar acá en el medio. Entra a cambiar la atmósfera. Depende de la reacción, la profecía se va a soltar donde haya más reacción. Entra a cambiar la atmósfera. Me están convenciendo un poco más. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer de Dios no añade a las malas atmósferas más, sino que por lo contrario lo cambia. Imagínense el comentario de los que estaban en la cueva: che, tengo una deuda, estoy atacado. Y yo no te imaginas los problemones que tengo. Y esa atmósfera en esa cueva, imagínense, no había algo positivo ahí. Ahora cuando David entra, dice la Biblia que se hace líder de ellos. Y de ahí, de esa cueva, saca a los valientes de él. Porque es muy raro que tú te encuentres con un ungido y alguien que Dios lo haya llamado y que te vaya a transmitir una atmósfera negativa, porque él no porta eso. Porque nosotros somos los que portamos. Entonces David se mete ahí y habla a esos, los entrena ahí adentro y los saca. David andaba sin ejército, pero diga conmigo, pero Dios siempre se añade para hacer lo que Él quiere hacer. Siempre. Por eso que cuando hay comienzos de la obra de Dios, que comienzan 1, 2, 3, y después Dios dice, tranquilo, yo te dije que voy a hacer algo grande, y Él va a añadir. O sea, en la fuga de David, en la fuga de la persecución de Saúl, fue una excusa de Dios para darle un ejército. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios, los problemas, solamente no se enfoca en el problema, está viendo el resultado que va a haber después de eso. Entonces David se mete a la cueva, prepara ese gran ejército, ese ejército de hombres valientes que no iban a retroceder a nada. ¿Por qué? Porque lo que uno porta también se imparte. David no podía sacar tímidos si él era un hombre de guerra. David no podía sacar gente que retroceda si él era un hombre que iba al frente en la batalla. Entonces salieron de ahí los guerreros, pero unos guerreros que se volvieron mucho más atrevidos que David. Los tenía que estar frenando David, porque eran hombres que dice la Biblia que algunos de ellos tenían rostro como leones. O sea, lo tenían que estar parando. Eran hombres que estaban dispuestos a la guerra. Y pareciese que hay veces que es cambiado el concepto de estos tiempos. Porque en ese tiempo parece que los guerreros de David había que estar frenándolo. Pero en este tiempo parece que se cambió el concepto. Hay que estar pechándolo. Pero no estoy hablando con una iglesia que hay que estar pechándolo. Nadie dijo amén, ¿eh? .
Y esos valientes de David se convierten en hombres muy poderosos, de renombre. Pero aquí sucede algo muy poderoso. David, en tener esos hombres tan valientes, porque yo quiero decir, dentro hay gente que en tu vida que tú van a ser una bendición para tu vida. Y hay otros que van a ser una piedra de zapato para tu vida. Entonces estos hombres se convierten para David una bendición. Se convierten para David alguien que él podía descansar porque sabía a quién le confiaba. Por eso que David sabía lo que tenía al lado de él. Y en una de las reposos de David, David tenía un deseo, pero no era un deseo de urgencia. El rey David solamente deseó a boca abierta. ¿Vio cuando uno piensa y habla lo que piensa? Porque muchas veces es más rápido la lengua que el pensamiento. ¿Por qué dije esto? Porque no lo razoné lo que iba a decir. Pero David, en ese pensamiento que tuvo, lo dijo y dijo: ¿quién me podría dar de beber del pozo de mis enemigos? Y dice la Biblia que ahí nomás cerca había tres de los que eran hombres que habían sido preparados, entrenados, hombres que querían y estaban dispuestos para cumplir el deseo del rey. Y yo quiero decir algo con esto. En las iglesias normalmente las personas vienen en la actitud de pedir siempre. Pedir que Dios me bendiga por mi casa, pedir que bendiga a mis hijos, pedir que bendiga el trabajo, pedir que cambie esto, pedir que cambie aquello, pedir. Y ¿sabe que una de las cosas que se ha hecho culturalmente en la iglesia es que la iglesia se ha vuelto solamente pedigüeña? Y nos acercamos a Dios solamente en la actitud de pedir, no en la actitud de entrega. Entonces cuando yo me acostumbro, es como a un niño que yo desde pequeño le empiezo a dar permitidos. Después ese niño yo lo quiero corregir y es difícil corregirlo, porque ha aprendido de una manera que yo le he dado el permiso para eso. Y saben que una de las culturas que se ha creado en la iglesia es que siempre venimos a pedir. Siempre. Y nos hemos vuelto muchas veces más pedigüeños que entregar. Entonces, cuando David tiene su deseo y lo suelta en sus palabras, estos tres valientes escucharon el deseo del rey. Y ellos inmediatamente estuvieron dispuestos para cumplir el deseo del rey. ¿Sabe que la manera incorrecta que muchas veces hacemos es que nosotros queremos que se cumpla nuestro deseo antes primero de querer cumplir los deseos de nuestro rey? Y entonces yo estoy cambiando lo que dice la palabra, porque la palabra me dice: busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, cuando la intención es incorrecta, la bendición se tarda más. Porque la intención correcta es que yo venga a entregar, a dar. Y cuando digo dar y entregar, no estoy hablando de dinero, sino que yo indagar cuál es el deseo que el rey tenga, para que él pueda contar conmigo, para que yo lo pueda ejecutar el deseo del rey. Entonces, cuando estos hombres escuchan lo que el rey dice, el rey David, segunda de Samuel 23:16,
dicen: entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no la quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Permiso. Dice la Biblia que estos hombres, por el deseo del rey, ellos irrumpieron, poniendo en riesgo sus propias vidas, pero la intención que ellos tenían era cumplir el deseo del rey. Y no le daban valor tanto a su vida propia, sino para cumplir el deseo que el rey tenía. Y es el tipología de gente que Dios quiere. Gente que su vida tenga valor, pero que ese valor le dé más valor para hacer lo que Dios quiere que a su propia vida. Porque Cristo dijo: el que perdiere su vida por causa de mí, ¿qué va a pasar? La va a ganar. Mas aquel que la conserva, la pierde. Entonces, si hay algo que a Dios le cuesta en este tiempo, es encontrar gente que quiera cumplir los deseos que Él tiene. Porque la manera que muchas veces venimos a Dios y hacemos de un hábito de pedirle a Dios, y solamente estamos queriendo que nuestros deseos se cumplan. Mas el corazón de Dios está buscando gente que diga: yo tengo este deseo de hacer tal y cual cosa. No dos ni tres, que encuentre una iglesia que diga: heme aquí, yo lo quiero hacer. Cuando yo cambio ese concepto, yo comienzo a ver a Dios de otro tipo de forma, y comienzo a ver la gloria de Dios de otro tipo de forma. Comienzo a ver a Dios de otro tipo de forma, porque si hay algo que el Padre está buscando, gente que quiera cumplir su deseo. Y los deseos de Dios muchas veces son deseos que nosotros no nos podemos imaginar que eso es lo que desea Dios. Por eso que cuando alguien que quiere cumplir los deseos de Dios, Dios puede contar con ese. Y cuando Dios puede contar con ese, Dios le suelta todo lo que ese necesita, porque primero está cumpliendo con el deseo de Él antes que mi deseo propio. Yo quería ser jugador de fútbol a los 15, 16 años. No fui. ¿Sabe por qué? Porque Messi iba a quedar avergonzado. Nah. Es una broma, hermano. Pero cuando yo entendí que el Padre tenía deseo, de que tenía deseo que Él necesitaba a alguien para quien quisiera cumplir los deseos del Padre, yo dije: heme aquí. Mire, los deseos de la tierra, hay muchos deseos. Hay gente que deseo tener la casa grande, deseo hacer mucha plata, deseo cambiar mi auto, deseo esto. Y cuando uno se da cuenta, terminamos cautivados en el egoísmo, porque todo lo queremos para nosotros. Pero ahora cuando el Padre me dice: yo necesito tu vida para cual y tal cosa, y ese es un deseo del Padre, el Padre, al ser un caballero, te lo propone, pero no te lo impone a que vayas a cumplir el deseo. Yo conozco a gente que tiene muchísimo llamado de Dios, pero en su egoísmo no quiere cumplir el deseo del Padre. Y todo lo que está esa persona luchando para alcanzarlo, si él estuviese en los deseos que el Padre tiene, se le soltaría lo que Dios quiere para él. Por eso estos hombres, los tres valientes de David, escucharon lo que David pensó y lo habló,
E inmediatamente, no fue una orden ni fue un mandamiento. David no lo mandó ni le dio una orden. Fue un deseo de David. Pero ¿saben qué? Ellos estaban dispuestos, estaban alerta, estaban pendientes del rey a lo que el rey quería hacer. Por eso que cuando ellos escucharon lo que el rey dijo, ellos inmediatamente corrieron a eso. ¿Y saben qué? Es el tipo de iglesia que Dios está necesitando en este tiempo. Que nosotros dejemos de lado todo lo que nosotros necesitamos. Porque a mí me enseña la Biblia que yo, antes que yo pida, Él ya sabe lo que yo necesito. Y yo creo que me quedan minutos para empezar en la profecía. Estos hombres irrumpieron para poder cumplir un deseo que el rey tenía. Y cuando el rey recibió el agua, dijo, no, estos son unos... Es el calibre de gente que tenía David. Ay, ay, ay. Por eso que cuando yo cambio en el egoísmo de que yo pido para mí y comienzo yo a darle a Dios mi vida, mi tiempo, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer, pastora? ¿Qué es lo que hay que hacer para esto? ¿Qué es lo que hay que hacer para aquello? Porque hay gente que ha entendido el concepto mal. Cree que han sido llamados para ser servidos. De ninguna manera. Hemos sido llamados para servir. Y nuestro Maestro Jesús, cuando estaba lavando los pies de su discípulo, quisieron interferir. No hagas esto, maestro. Me dejas. Porque yo he venido para esto. Él se bajó en una posición de diácono. Y el maestro terminó diciendo que es mejor dar que recibir, que él fue llamado para servir. Entonces eso me hace saber a mí que aún los deseos de él propio los debe haber tenido. Porque cuando le dijo al Señor, Padre, ¿puedes pasar de mí esta copa? El Padre le dijo, no, porque yo tengo el deseo que tú llegues a la cruz. Ok, voy a la cruz porque ese es el deseo del Padre. Entonces cuando Dios encuentra gente que pone primero los deseos de Él, ¿qué es lo que Él desea? Es que con eso Dios comienza a soltar de todo el resto. Por eso que hay gente que nunca va a vivir la experiencia de otros, porque los otros entendieron que es lo que es primero cumplir los deseos del rey, y eso que cumple el deseo del rey dice, no sabe lo que me pasó. Una locura lo que hizo el Señor. Por eso que el profeta Isaías no era un hombre calificado, pero Dios dijo, tengo que dejar escrito en una historia, en un libro, que va a venir el Mesías y que va a morir en la cruz. Tengo que hacer alguien que escriba esto. ¿Y a quién busco? Y el profeta dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. No tenía sus limitaciones de boca. Sí, porque dice la Biblia que eran de labios inmundos. Pero inmediatamente él dijo, yo quiero cumplir el deseo, no califico, pero yo quiero cumplir el deseo tuyo. Y se convirtió en el profeta mesiánico que pasará generaciones y generaciones y generaciones, que se va a leer el libro de Isaías, a donde él hizo el anticipo del Cristo que iba a ser crucificado. Y acá me meto en problema, por eso miro para aquel. Porque hay gente que cree que servir a Dios se trata del púlpito. Acá, mira qué lindo, mira. Si yo no estoy acá, parece que no soy predicador. O parece que yo no le sirvo al Señor si yo no estoy acá en esto, acá arriba. Porque quiero que me aplaudan, que me vean. Saquémoslo de ese concepto. Saquémoslos eso. Somos administradores, sí, pero nunca voy a creer que esto es el trabajo, es parte de lo que yo hago, adoro, sirvo. Pero el trabajo del Señor es mucho más amplio. Y el trabajo del Señor no es para los músicos que sirven. Si toda la iglesia entendiéramos que todos tenemos un llamado para trabajar en la obra del Señor,
Por eso que, ¿cómo es su nombre, pastora? Gisela. La misma actitud que la vi esta mañana, la vi hoy a la tarde cantando ahí, pum, 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 pum. Y estoy seguro que cocinó, hizo dormir a sus hijos. Con permiso, pastor Cristian, no se me ponga celoso porque me va a tirar con una piedra. Y yo estoy seguro que Gisela está diciendo que se levante otro grupo de gente para que ella... Pero yo como estoy sentadito ahí digo, como canta Gisela, ¿para qué me voy a preparar? No, si están los chicos, cantan a la mañana, cantan suficiente. Y parece que yo digo que amo a mi hermano, pero prefiero que mi hermano se desgaste y que hagan batalla el domingo a la mañana y el domingo a la tarde, que hagan batalla, guerra espiritual y adoren al Señor. Y yo digo que amo a mi hermano. Mas cuando un hombre de Dios y una mujer quiere cumplir los deseos del Padre, es que con ese Dios puede contar. Cuando cambiamos el concepto que venimos solamente a pedirle al Señor, Señor, cambia a mi hijo, Señor, transforma mi matrimonio, Señor, te pido que haga un aumento en mi sueldo, Señor, te pido, y el Señor diciendo, ¿hay alguien que me pregunte a mí cuáles son mis deseos? Quisiera contar muchas cosas, pero no tengo el tiempo. Mire, en la casa de mi madre hace muchos años atrás, literalmente con los ojos abiertos, yo vi en la iglesia. ¿A dónde era mi casa? ¿A qué va a ser una iglesia, mamá? Ella encontró una llave. ¿Y saben qué? Se convirtió mi familia y ahí está mi hermano, el pastor Víctor. Y en el mismo lugar donde yo me convertí, en el mismo terreno donde yo me convertí, ahí se levantó una iglesia. Ahora el Señor me traslada a otra ciudad. Me bendice de diferentes formas, me da tierra. La iglesia misionera no tenía lugar a donde establecerse. Dije, no, si tú me regalaste esto, Señor, yo te voy a dar porque tú me diste esto. Aquí esto es para ti, Señor. Y gracias al Señor, la iglesia se está levantando. Y ya está techada y va todo en curso. Pero a mí me preguntan, ¿cuál es tu deseo mayor, Darío? ¿Levantar templo? No, cumplir los deseos del Padre. Ni reconocimiento, ni aplauso, ni título, ninguna de esas cosas. Es que el Padre tiene deseos que necesita que alguien le diga, yo quiero, Señor. Usted me pregunta a mí, ¿usted es cualificado para esto? De ninguna manera. Porque yo sé que el Padre, el deseo de Él son las personas, son las vidas. Porque la Biblia dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a ¿qué? Entonces cuando yo con mi egoísmo y le pregunto a Dios, ¿qué quiere que haga, Señor? Yo te quiero usar. ¿A dónde quieres que vaya, Señor? Ahí iré. Cuando fui a Brasil, me llevaron a hablar con el intendente de Ciudad Occidentados. Yo sabía que Dios me había hablado de esas cosas. Y cuando digo yo, ¿qué hago acá? Señor, ¿qué le digo a este hombre? Y el Espíritu Santo trajo palabra para ese municipio y para esa ciudad. También he visto gente que Dios ha sanado de tumores de cáncer. Y saben que a veces que yo no estuve en el cumpleaños de mi mamá, no estuve en el cumpleaños. Es más, estaba a punto de predicar la palabra, me suena el teléfono, mi padre estaba internado y digo, ¿lo atiendo o no lo atiendo? Yo generalmente no atiendo nunca cuando es el día de servicio. Y cuando atiendo, porque sabía que era de mi padre, me dicen, el papi acaba de morir.
Faltaban 25 minutos para ministrar la palabra del Señor. Yo podría decir, pastor, no puedo. Pasó esto. No. Mi padre se fue al cielo, pero tenía que cumplir el deseo de mi padre, que era predicar su palabra. Y así podría contarles un montón de cosas. Dios lo que busca es gente que entiende cuál es su deseo y lo quiera cumplir. Y cuando nosotros comenzamos a cumplir el deseo del Padre, mire, yo les puedo asegurar que en el ministerio, en el grupo ministerial hay 25, 30 personas, y los que se congregan son 150, 120. Encontrar a gente que quiera cumplir los deseos del Padre, el Padre siempre lo buscó. Y servir al Señor y cumplir su deseo, irrumpir. Estos hombres irrumpieron para cumplir el deseo del rey David. No le importó el costo que podían tener de su vida, porque ellos querían cumplir el deseo del rey. Y dice la Biblia que irrumpieron el campamento, arriesgando sus vidas para traer esa agua y cumplir el deseo del rey. Usted sabe que cuando yo vaya al cielo no le voy a decir, Señor, ¿viste la casa que me hice, el auto que tengo? ¿Viste la cantidad de plata que tengo? El Señor me va a decir, Darío, vos tenías un llamado, ¿qué hiciste con lo que yo te llamé? Y no, porque trabajar en la iglesia es medio complicado, la gente te critica, te señala, habla mal. Y yo no le puedo llevar eso al Señor, sino que yo cumplir los deseos que Él tiene. Y yo quiero decirte que cuando Dios te pone eso y te encuentra que tú y yo somos los que le decimos, Señor, no me siento capacitado ni capaz, pero aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras hacer, a donde tú me envíes. Y yo quiero decirte que te va a enviar a lugares de privilegio, pero también a lugares de dolor. Pero cuando uno está dispuesto para poder cumplir los sueños que Dios tiene, trasciende todos mis deseos. Trasciende todos mis deseos. Por eso que muchas veces el Señor nos propone, ¿querés hacer esto conmigo? ¿Querés hacer aquello? Y esos son los sueños de Él. Y está en nosotros, como Él es caballero, no los obliga al sueño de Él. Pero cuando alguien encuentra, como el profeta Isaías, Dios tenía un sueño de escribir toda la historia de cómo iba a morir su hijo, iba a dejar eso preparado para que estuviese sabiendo de antemano todo lo que iba a venir. Y el profeta Isaías, no calificando como hombre, él dijo, yo quiero cumplir ese sueño, porque ¿a quién puedo enviar? Dijo Dios, yo. Y hoy es lo contrario. Usted, hermano, puede hacer esto y no puedo. Usted puede hacer aquello y no puedo. Usted puede ir. Libro de no puedo. No, es que tengo un montón de cosas para hacer. Yo sé que alguien tiene ganas de tirarme con un zapato. Yo estoy mirando bien para esquivarlo. Pero el concepto debe ser cambiado. Tenemos que ir cuáles son los deseos del Padre y querer cumplir esos deseos. Y cuando tú y yo nos comenzamos a interiorizar en los deseos del Padre y le decimos al Señor, aquí estoy, todo el resto de lo que nosotros necesitamos, Él lo hace. Tengo que soltar mi egoísmo. Debo dejar de venir delante de Dios como el pedigüeño para cumplir mis deseos y empezar a ver cuál es el deseo del corazón del Señor para que poder decirle, Señor, cuenta conmigo. Yo quiero ser aquellos que irrumpan. Y cierro. ¿Por qué viajamos a los 4 días de casado con mi esposa? Hace aproximadamente 5 meses atrás, un amigo que tengo, este hombre
tiene una persona conocida, un empresario conocido. Mi amigo también es empresario. Y esta persona conocida, su hijo sale una noche de fiesta, no son cristianos, y se da vuelta en el auto, iba con 3 amigos, y él se le rompe la cabeza en montones de partes. Lo traen a la ciudad de Córdoba, a una clínica muy compleja para esos casos, y los médicos le dijo, le quedan 2 o 3 horas de vida. Entonces él, amigo mío, que es conocido de él, se entera de lo que había pasado, se comunica con él. Y él desesperado diciendo, no, mi hijo, le quedan horas de vida, no hay nada que hacer. Un hombre que en su poder adquisitivo podía hacer cualquier cosa. Y saben que me mandan un mensaje, Dieguito, mi amigo, me manda un mensaje, Darío, mira, pasa esto y esto. ¿Vos podrías que vayamos mañana tal y cual hora a la ciudad de Córdoba a orar por él? Y realmente yo ni razoné. Yo dije, sí, vamos a orar por él, porque Dios va a hacer algo. Y cuando llegamos a ese lugar, toda la familia estaba completamente destruida, sin esperanza. Habían pasado las 2 horas, había pasado el día y el joven no había muerto, pero estaban esperando. Entonces los médicos le dijeron algo: si logra vivir, él va a quedar vegetal. Si logra vivir, va a quedar vegetal. Así que llegamos ahí y él me hace pasar a donde estaba el joven, me presenta el padre, la familia destruida. Pasamos adentro de la parte de terapia y ahí estaba su cabeza inflada como un globo. Y una persona que no era fácil de reconocer cómo era realmente su rostro, cómo estaba. Entonces empezamos a orar. Tenían el diagnóstico de la muerte, tenían el diagnóstico que podía quedar, que si quedaba con vida iba a quedar vegetal seguro. Pero yo entendí que dentro de un diagnóstico nosotros podemos irrumpir con una palabra. Y podemos hacer que esa palabra que irrumpimos ahí, bloqueamos lo que ha sido dicho soltando una palabra. Entonces comenzamos a orar, y cuando estamos orando le dije, mira, vos a tu hijo te lo vas a llevar, pero no te lo vas a llevar a cualquier lugar, te lo vas a llevar a tu casa, porque Dios lo va a levantar de este lugar y te lo vas a llevar a tu casa, te lo vas a llevar a tu casa. Y nos fuimos. ¿Y sabe qué pasó? Los días, el joven estuvo 2 meses en esa clínica. El papá anduvo averiguando qué poder hacer por él. ¿Sabe que se averiguó en Buenos Aires, en una clínica privada donde estuvo Gustavo Cerati? ¿Saben quién es Gustavo Cerati? A donde estuvo De la Rúa, el que era presidente, Jorge Lanata. Una clínica muy, pero muy compleja. El padre se entera que en esa clínica tratan toda la parte neurológica, toda la parte. Entonces se entera, dice, lo voy a llevar allá. La clínica le dice, no te lo lleves porque si lo sacas de acá se te va a morir. Él todavía no está preparado para ir a tu casa así como está. Lo estamos sosteniendo, está teniendo evolución para que quede vegetal, pero que no se muera. Sin embargo, el padre, porque ya él recibió una palabra, él estaba expectante que no me lo llevo. Es que no te lo vas a poder llevar, pues si te va a morir. Entonces el padre va, alquila un avión, pone médicos, pone enfermeros y le dice, yo me lo llevo. Usted se lo lleva, usted me firma. Te voy a decir algo, le dijo el médico. Tenés 1 hora de viaje, Córdoba, Buenos Aires, en el avión. Él se te va a descompensar en ese viaje. Mira, vamos a tratar de que con esto lo pueda sostener vivo con esto. Le dio unas inyecciones que le tenía que colocar en 2 etapas, o sea, en el viaje de 1 hora lo tenía que colocar en 2 etapas para que él viviese, y allá lo esperaban y lo metían directamente ya a la parte de terapia. Cuando él lo sube en el avión de acá en Córdoba, el joven se le descompensó inmediatamente.
las enfermeras transpiraban, los doctores. Todo esto me cuenta el papá. ¿Y saben qué? Le ponen lo que lo iba a sostener durante una hora, se lo ponen todo ahí en la salida. Y él agarra y dice, vamos, vamos nomás. Y salió el vuelo privado para llevar a su hijo ahí. Llegó el hijo con vida, lo metieron a terapia y así pasó el tiempo. 5 meses. El hijo, a los 3 meses y medio entra él a terapia. El hijo le sonríe y le mira, le hace así. Hoy ese joven camina con un andador, conoce a sus padres, le sacaron la traqueotomía y está a punto de volverse a su casa dentro de 1 mes y medio. Usted dígame, ¿por qué? Yo lo razoné para ir, lo pensé, oré, pedí a Dios si me revelara, si realmente tenía que ir. Yo solamente dije, sí, vamos. Y solamente dije lo que el Señor dijo que dijese. ¿Y saben qué? Este hombre, con ese poder adquisitivo, dijo lo siguiente: pasa después. Él, en esa clínica en Buenos Aires hay un montón de gente que están en condiciones. Él conoce una familia con otra condición y le dijo, yo tenía a mi hijo así como ustedes lo tienen, pero yo sé que en mi vida hubo un antes y un después. Yo voy a traer a unas personas para que oren por él, por su hijo, porque así como lo hizo conmigo, también lo hará con él. Entonces me mandan un mensaje. Me mandan un mensaje y me dicen, Darío, ¿podés viajar el día lunes para estar allá en la clínica? Este hombre, yo hago el pago de todo, ida y vuelta en el avión y todo el resto, pero yo quiero saber si tenés tu tiempo, ¿podés? Y le digo a mi esposa, 4 días de casados, yo dije, tenemos que viajar. Bueno. Y allá fuimos. Y fuimos a la clínica. Y lo que a mí me impactó, que cuando estaba por entrar en la clínica, se abrieron las puertas y ahí estaba ese joven, que lo vi con la cabeza como una pelota, sentado en una silla de ruedas, sonriente, con la traqueotomía, con la tráquea puesta, consciente, conociendo a su padre. Abracé a su padre y el joven me dijo, gracias. Yo le dije, no, todo lo hace él. Porque hay deseos que Dios quiere hacer. Ni siquiera necesita saber cuánto nosotros tenemos en la billetera. Porque hay deseos que Él quiere cumplir. Y que Dios te quiere usar a ti. Pero para eso tenemos que ser como estos 3 valientes. Decir al Señor, aquí estoy. Y Dios nos quiere usar para que nosotros irrumpamos con una palabra a donde hay una situación difícil. Ahí, la palabra de Él. Hermano Cristian, ¿puede venir? Precioso Espíritu Santo. ¿A dónde está su hijito, el que toca el pandero? Ah, ya está. Hasta aquí fue la palabra. El hermano que toca el órgano, ¿por dónde está? Por allá. Allá está. Pastora Vilma, venga que quiero decirle algo de parte del Señor. Este es el niño de las muchas preguntas. Este es el niño de las muchas preguntas. Este es el niño de las muchas preguntas.
Pero hay una intención de Dios con este niño. Y no te sorprenda, hermano. Porque así como tú eras pequeño, tú veías las cosas malas que decían. Tú veías las cosas malas que acontecían. Este niño va a ver con los ojos del Espíritu cosas que van a pasar. Por eso que es un indagador de preguntas. Papá, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te pregunta, y te pregunta, y te pregunta. Pero te vas a sorprender de las cosas que él va a empezar a ver. Porque él va a tener algo de la evidencia, como eran los profetas Samuel de la antigüedad, que tenía algo de la evidencia. Él veía cosas. Este niño va a comenzar a ver. Por eso que le indaga mucho. Y este niño ha sido su fuerza en muchos momentos. Porque la manera de que él es, le ha transmitido fuerza. Ay, y él ha abrazado en los momentos que ustedes, ha sido una caricia de Dios. Él es como que el Espíritu sabe cómo abrazarlos a ustedes con este niño. Sé que muchas veces ha tenido que decirle a mamá, para un poco. ¿Es que usted alguna vez vio algún puro de Pedrigue en un establo que corre carrera, un caballo que usted lo pueda frenar? No. Así será en su espíritu para con Dios. Ligero como el profeta Elías, que salía corriendo delante de los carros y llegaba primero. Lo vas a tener que escuchar porque Él te va a señalar cosas cuando Él las vea. Pero a Él se le va a abrir los ojos espirituales para ver mucho más. Hasta Él detecta cuando tú te sientes sin fuerza. Es un niño que tiene algo de Dios muy poderoso, una gracia tan exclusiva. Ay, y me cruzo para acá. Escuchen, si la pastora Vilma fuera hombre, el templo estaría terminado. Y muchas de las cosas que están ahí atrás se hubieran levantado. Y acá me meto en problema con todos los hombres, pero yo sé que si ella fuera hombre, lo que haría, ya hubiese terminado todas esas cosas, pastora. Me dice el Señor que tu nombre no sería Vilma, sería como una Débora, que estás al frente de las cosas. Que algunos te esquivan porque no les gusta la forma tuya. Hoy me meto más en problemas, sí, Espíritu Santo, lo que tú me digas. Que hay algunos que te ponen la mano como amistad, pero cuando te das vuelta usan 4 o 5 espadas. Pero si fueras hombre, te vendrías a las 6 de la mañana y estarías preparando mezcla y levantando lo que falta allá atrás. Porque eres una persona que no te gustan las cosas medias. Las medias son para los pies. Pero si fueses hombre, tendría terminada muchas de las cosas que faltan de terminar.
Y hay cosas que tú quieres hacer que tu familia te para y te dice, no mamá, vos ya no lo podés hacer. Lo que pasa es que ella sabe lo que es cumplir los deseos del Padre. Hay cosas que están atrasadas solamente porque se necesita gente que se ponga y lo haga. Y lo que está esperando va a venir. Va a venir. No importa lo que hablen, lo que digan, lo que digan, lo que digan, lo que digan, va a venir. Porque así como Ana siempre tenía algo especial y reservado para el Señor, así ha aprendido a reservar cosas para el Señor. Quiero que se pongan de pie. Precioso Dios que hiciste los cielos. Algunos creen que es subirse a un avión, irse a las naciones, sentarse en un buenos hoteles, dormir en buenos hoteles. Mira, hay cosas que yo no la cuento, pero me ha pasado que muchas veces he cruzado para ir a la iglesia en los comienzos el agua hasta acá, sacarme todo y meterlo en una bolsita y pasar por el agua con el barro. Pero también hay veces que me he sentado con empresarios y estar en un hotel y comer comida de privilegio, pero eso a mí no me ilumina, porque a mí lo único que me interesa es cumplir el deseo del Padre y que Él se lleve la gloria y que Él se lleve la alabanza y la adoración. Por eso que cuando el Padre encuentra gente que le dice heme aquí y no le pone pero ni pretexto, es que Dios lo usa. Por eso que quiere levantar una generación que estén dispuestos, que primero piensen en cumplir los sueños del Padre y el resto lo hará Él. Si hace años atrás ella no hubiese decidido con su esposo a venir a esta ciudad a cumplir un sueño del Padre, se hubiese quedado en el lugar de confort y de comodidad, quizá Dios hubiese levantado a otro, pero ella tomó la decisión. Y yo quiero decirle una cosa, todos los que estamos aquí, Dios nos quiere usar. Hay muchos deseos que tiene el corazón de Dios y te quiere usar a ti, me quiere usar a mí. Pero tiene que encontrar que alguien piense primero en los deseos de Él. Y que Dios pueda decir quién quiere ir a tal y cual lugar. Y que diga, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Porque esta mañana hablamos, vamos a adorar. ¿A dónde están las guerreras adoradores?